Este episodio de 2025 de Oak Island no solo sorprendió a los espectadores, sino que sacudió al mundo entero. Desde los primeros minutos, la voz de Rick Lagina transmitía una inquietante mezcla de miedo e incredulidad, como si ni siquiera él pudiera asimilar lo que habían descubierto bajo la superficie. Cerca del Garden Shaft, a unos 50 pies de profundidad, unos 15 metros, un repentino estruendo hueco retumbó a través del suelo, y los escáneres captaron una señal diferente a cualquier cosa jamás documentada en la isla. Un impactante eco metálico del 98% y con la forma de un rectángulo perfecto. El equipo se quedó paralizado, porque las lecturas con contornos geométricos tan limpios son casi inauditas en cualquier lugar, y mucho menos en Oak Island. La atmósfera alrededor del sitio cambió instantáneamente, volviéndose densa y pesada. Marty repetía una y otra vez: «Chicos, esto no puede ser natural. Esto está hecho por el hombre». Y cuando bajaron las cámaras, lo que apareció en la pantalla dejó sin palabras incluso a los expertos más experimentados. Paredes húmedas, ángulos perfectamente cortados, y un leve resplandor como si un soplo de aire atrapado hubiera estado sellado allí dentro durante siglos. El mapeo por IA de Emma Culligan reveló que la estructura medía aproximadamente 20 por 20 por 14 pies, unos 6,4 metros, demasiado exacta, demasiado simétrica para ser un accidente. Esto no era un pozo aleatorio. Esto era intencional. Un lugar construido con un propósito. El equipo intercambió miradas llenas, tanto de miedo como de esperanza. Rick susurró: «Si esto es lo que hemos estado buscando durante los últimos 200 años, el mundo cambiará». Y eso fue solo el comienzo, porque los escáneres más profundos mostraron una cavidad aún más grande debajo de la primera y picos metálicos tan intensos que los expertos compararon la lectura con algo alarmante. Así es como se ve la puerta de una antigua bóveda en un escáner. Pero quizás el giro más impactante: millones vieron el episodio, pero no se suscribieron. Hermano, si no quieres perderte la mayor revelación que Oak Island ha ofrecido jamás, suscríbete ahora. Lo que viene será el descubrimiento definitivo de 2025. La madrugada en el Garden Shaft trajo el primer indicio real de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Las mañanas en Oak Island son normalmente tranquilas, casi pacíficas, pero ese día el aire se sentía extrañamente cargado. Tan pronto como la maquinaria cobró vida, largos picos rojos se dispararon a través del monitor de IA de Emma Culligan. Estas no eran lecturas ordinarias. Eran irregulares, violentas, y aumentaban a una velocidad alarmante. Incluso el propio suelo parecía temblar, pulsando débilmente, como si algo en las profundidades estuviera respirando. Emma llamó inmediatamente al equipo con la voz tensa porque los datos cambiaban salvajemente cada segundo. Las barras rojas parpadeantes parecían menos números y más una advertencia. Algo masivo se movía bajo la tierra. Explicó que el sistema solo se comportaba así cuando se detectaba un gran cuerpo metálico o una estructura sellada. El equipo intercambió miradas inquietas porque tal actividad es casi inaudita en Oak Island. Marty Lagina llegó primero casi corriendo y exigió: «Emma, ¿por qué es esto tan inestable?». Ella señaló un grupo rojo concentrado en la pantalla. Los picos provenían exactamente de 50 pies de profundidad. Marty se quedó mirando, luego esbozó una sonrisa nerviosa. «Chicos, definitivamente hay algo ahí abajo». La emoción parpadeaba en su voz, pero también el miedo. Rick permaneció callado al fondo, estudiando cada subida y bajada en las lecturas. Las vibraciones del suelo cambiaban como un latido, suaves, luego fuertes, luego suaves de nuevo. Casi sonaba como ecos de agua en movimiento o aire atrapado dentro de una cámara oculta. Los trabajadores dejaron sus herramientas y escucharon, sintiendo el suelo bajo ellos, como si esperaran que hablara. Incluso los excavadores veteranos, endurecidos por décadas de decepción,
sintieron la extraña tensión eléctrica en el aire. Vibraciones como estas solo ocurren cuando hay un vacío o una habitación deliberadamente sellada, escondida bajo tierra. Emma realizó más comparaciones y concluyó que el área no se comportaba como terreno natural. Lentamente cada miembro del equipo se dirigió hacia el Garden Shaft con los ojos clavados en el monitor de IA. La pantalla mostraba los picos elevándose en una zona muy específica y enfocada como si sus máquinas estuvieran siendo atraídas hacia algo que esperaba debajo de ellos. Fue el momento del que dependía todo el episodio, el tipo de momento que congela a una multitud entera, porque todos los que miraban sabían la pregunta que ahora flotaba en el aire. ¿Qué podría haber ahí abajo que todavía envíe señales después de cientos de años? Esa mañana, el misterio de Oak Island se sintió vivo de nuevo. Cuando finalmente comenzó la perforación, el equipo asumió que sería simplemente otro día de rutina. Pero en cuestión de segundos, apenas 30, el taladro golpeó algo inusual. Un extraño eco surgió hacia arriba, agudo y hueco, como una cámara vacía colapsando hacia adentro. El perforador detuvo inmediatamente la máquina. Un sonido tan limpio, tan puro, es increíblemente raro en Oak Island. No era la vibración sucia de la tierra o la roca. Era el eco nítido del vacío. Una habitación. Debajo. El equipo se tensó al instante como si toda la isla se hubiera movido bajo sus pies. Rick se acercó lentamente y puso su mano sobre la barra de perforación, escuchando la vibración persistente. El tono hueco era tan perfecto que casi se sentía antinatural. Las cavidades naturales siempre suenan caóticas, mezcladas, descuidadas. Pero esto sonaba diseñado. Como si alguien hubiera tallado una habitación y la hubiera sellado con intención. Marty sacudió la cabeza y dijo con firmeza: «Las formaciones naturales nunca son tan perfectas, chicos». Empujaron el taladro una pulgada más. De nuevo, ¡boom! Un golpe hueco fuerte y puro. El segundo eco fue aún más fuerte, casi vibrando a través de sus huesos. Emma examinó la frecuencia y dijo: «No hay forma de que esto sea natural. Esto parece una cavidad hecha por el hombre». El equipo se miró con incredulidad. El taladro había golpeado algo enorme. Emma lanzó inmediatamente el software de mapeo por IA. Los escaneos iniciales eran caóticos fragmentos, curvas, patrones rotos. Pero luego hizo zoom, y la imagen se agudizó. Surgieron esquinas. Las líneas se alinearon. La forma se volvió inconfundible. Un rectángulo. Bordes limpios. Ángulos simétricos. Como si alguien hubiera tallado bloques de piedra y los hubiera ensamblado con precisión. Cada nueva capa de mapeo hacía la forma más clara, y cada segundo dejaba al equipo más sin aliento. Finalmente el sistema reveló la estructura completa: una cámara rectangular impecable de unos 22 pies de largo y 14 pies de ancho. Geometría perfecta. Proporción perfecta. No obra de la naturaleza, sino de manos humanas. Emma señaló la pantalla y dijo: «Chicos, la naturaleza no construye así. Alguien creó esto». El sitio quedó en completo silencio, porque en Oak Island encontrar simetría significa una sola cosa a propósito. Rick miró el monitor, su expresión cambiando hacia algo personal, casi emocional. Susurró: «Si esto es verdaderamente una cámara, podríamos estar parados sobre el mayor descubrimiento de la historia». Que Rick dijera eso a alguien que protege su esperanza ferozmente lo cambiaba todo. Marty por primera vez lo reconoció plenamente. También algo extraordinario esperaba debajo de ellos. Las lecturas de la IA revelaron otro detalle impactante. Se estaban detectando pequeños vacíos debajo de la estructura rectangular. Esto podría significar no solo una cámara, sino una estructura de varios niveles. Emma informó de lecturas de material inusualmente denso en los bordes, lo que posiblemente podría indicar un refuerzo antiguo o un revestimiento metálico. El equipo comprendió que no había solo un espacio vacío debajo.
Alguien había creado algo de manera muy inteligente. Cuando se completó la renderización 3D, la claridad de la estructura asombró a todo el equipo. Las paredes parecían perfectamente rectas como una bóveda medieval o una antigua cámara de almacenamiento. La IA, notando la simetría de la forma, también sugirió que su construcción se asemejaba a un patrón medieval europeo. Al escuchar esto, todas las teorías cobraron vida. Templarios mineros españoles, exploradores franceses. ¿Quién podría haber construido esta cámara con tanta precisión? En ese momento incluso el aire en Oak Island se sentía diferente. Había una extraña mezcla de conmoción, miedo y emoción en los rostros del equipo. Nadie se movía, como si todos se hubieran congelado en su lugar mirando fijamente ese rectángulo digital. La cavidad hueca encontrada a 50 pies de profundidad ahora se había confirmado como una estructura oculta en toda regla. Y la pregunta más grande era, si esto está arriba, entonces, ¿qué yace debajo? Mientras comenzaban los preparativos para bajar la cámara, un silencio inquietante descendió por todo el Garden Shaft. Los miembros del equipo pausaron su trabajo observando solo la pequeña unidad de cámara bajando lentamente hacia el suelo. La luz era abundante desde arriba, pero a medida que la cámara descendía el entorno se volvía completamente negro. A unos 38 pies, se vio por primera vez un leve reflejo de luz dando al equipo una idea de que la cavidad de abajo estaba verdaderamente abierta. Cuando la cámara finalmente alcanzó unos 50 pies, se hicieron visibles paredes húmedas por primera vez. Estas paredes no parecían barro aleatorio. Su superficie era lisa como si alguien les hubiera dado forma intencionalmente. La humedad creaba un brillo constante, y cuando la luz caía sobre ellas, parecía como si las paredes mismas estuvieran recubiertas con un pulido metálico. Cuanto más clara se volvía la imagen de la cámara, más impactados parecían los expertos. En un momento dado, la luz de la cámara captó un reflejo muy nítido, posado en una esquina perfectamente rectangular. Las esquinas eran tan afiladas que parecía que una máquina moderna las hubiera cortado, mientras que la profundidad y las capas más antiguas indicaban que la estructura tenía siglos de antigüedad. Hubo un silencio total entre el equipo. Nadie hablaba, solo miraban la pantalla. Esta era la primera vez que se veía una geometría tan clara en Oak Island. La cámara también mostró diminutos puntos plateados en las paredes de la cavidad que no eran aleatorios. Cuando los expertos hicieron zoom, parecía como si partículas metálicas estuvieran incrustadas en la capa exterior de la pared. Una extraña niebla fría brillaba en la pantalla debido a la mezcla de humedad y metal. Emma dijo inmediatamente, «La roca natural no tiene tal patrón. Parece una superficie totalmente diseñada». El equipo no podía creer las imágenes. Mientras se discutían las imágenes de la cámara, las máquinas recibieron otra gran sacudida. Los sensores captaron un pico que era 10 veces más alto que las lecturas minerales normales. La pantalla de índice de densidad mostró un eco metálico del 98%. Ninguna lectura en Oak Island había mostrado jamás un salto tan alto. El supervisor de perforación dijo que los datos parecían ser una placa metálica sólida incrustada dentro de la cavidad. Al comparar con lecturas de años anteriores, los peores temores de los expertos se hicieron realidad. El eco era tan limpio y nítido que un geólogo senior dijo, «Esto es como la puerta de una bóveda sellada». La naturaleza no puede hacer algo tan perfecto. El eco metálico fue como si el taladro hubiera tocado una placa de acero duro o un panel de hierro antiguo reforzado. Había tanto miedo como emoción entre el equipo, porque una bóveda sellada significa algo valioso, algo oculto, algo de hace siglos. Cuando Emma introdujo esta lectura en la IA, el sistema resaltó un mapa de densidad de la capa interna de la cavidad. El mapa mostraba un parche grueso y brillante resplandeciendo intensamente en un lado de la cavidad. Este parche era donde el eco metálico era más pronunciado. La IA sugirió que podría ser un objeto metálico plano, una puerta, un panel o el escudo reforzado de una enorme bóveda. Los miembros del equipo literalmente se inclinaron sobre la pantalla tratando de descifrar el punto brillante.
La cámara se movió hacia la zona brillante, pero a medida que la cámara se acercaba a la lente, comenzó a empañarse debido a la humedad. Aún así, la luz captó una superficie lisa y plana que parecía completamente antinatural. La superficie era tan recta que parecía como si alguien la hubiera pulido y sellado. Rick Lagina dijo suavemente, si esto es una puerta, entonces alguien no quería que nadie la abriera jamás. Toda la atmósfera del sitio se había vuelto ahora eléctrica. Por un lado, las imágenes de la cámara mostraban paredes recubiertas de metal, y por el otro las máquinas captaban lecturas que recordaban a una bóveda sellada. El equipo se dio cuenta de que no estaban trabajando en una simple cavidad o túnel. Este podría ser el descubrimiento de mayor densidad en Oak Island hasta la fecha. El suspense había crecido tanto que todos se hacían la misma pregunta. Si esto es realmente la puerta de una bóveda, entonces, ¿qué se esconde detrás de ella? Mientras el mapeo de IA revelaba detalles de la cavidad, Emma alejó la imagen y mostró un escaneo actualizado de toda la estructura. El escaneo reveló otro vacío débil pero claro, justo debajo de la cámara rectangular. No era pequeño, tenía unos 10 a 12 pies de profundidad, y según la IA existía en una capa completamente diferente. Esto significaba que no había solo una cámara oculta bajo Oak Island, sino todo un sistema de varios niveles. Emma también rotó el mapeo para comprobar la simetría de la cavidad más profunda, y sorprendentemente el vacío de abajo tampoco era irregular. También revelaba paredes curvas y bordes lisos, lo que claramente lo descartaba como una cavidad natural. La emoción dentro del equipo aumentó instantáneamente. Dado que la estructura de 2 niveles significaba que este lugar no estaba construido solo para esconderse, parecía ser parte de un sistema de protección para algo más grande. Los ojos de Rick se iluminaron. La IA también calculó la densidad de la cavidad más profunda y las lecturas indicaron que había capas de suelo inusualmente gruesas rodeándola. Estas capas no eran como el suelo normal. Consistían en arcilla compactada y grava a menudo utilizadas para estabilizar bóvedas antiguas. Emma sugirió que si de hecho se trataba de una bóveda de 2 niveles, la parte inferior podría ser incluso más importante que la superior. Al escuchar esto, Marty dijo inmediatamente, «Entonces no vamos a parar». Mientras tanto, Scott Barlow, el experto en seguridad, estaba visiblemente tenso. Declaró enfáticamente que intentar llegar a la cámara más profunda era demasiado arriesgado. El suelo ya estaba inestable, el agua se estaba filtrando, y si la capa inferior se debilitaba podría ocurrir un colapso. Scott dijo que se habían encontrado trampas de varios niveles varias veces en la historia de Oak Island. Trampas de agua al estilo templario, suelos falsos y túneles colapsados. Un silencio repentino cayó sobre el equipo. Marty puso una expresión ligeramente irritada al escuchar las palabras de Scott y dijo sin rodeos, «No podemos marcharnos ahora». Su razonamiento era claro. Si se detenían ante la cámara inferior se podría perder un descubrimiento histórico mayor. Marty era agresivo como siempre, y su lógica era que unas lecturas metálicas tan fuertes y una estructura de 2 capas no podían dejarse sin explorar. Su rostro mostraba la misma determinación clásica que se ve durante los grandes descubrimientos. Rick Lagina fue interrumpido por su conversación. Rick es siempre emocional y cauteloso. La seguridad del equipo es más importante para él que el descubrimiento. Dijo que no quería ser presionado, pero la señal desde abajo era tan fuerte que ignorarla no sería correcto. Rick dijo suavemente, «Necesitamos pensar, pero tampoco podemos ignorar a la historia llamándonos». Su voz contenía miedo y esperanza a partes iguales. Scott insistió de nuevo en que la cavidad más profunda podría ser parte de una trampa. Explicó que se han encontrado ubicaciones similares en Oak Island en el pasado, donde una segunda cámara se hacía intencionalmente débil para que colapsara al excavar, llenándose de agua y dañando todo. Su argumento era lógico, y algunos miembros del equipo se mostraron visiblemente inquietos. Emma también admitió que los datos habían detectado algunas zonas de alta presión que podrían ser peligrosas, pero Marty todavía no estaba listo para echarse atrás. Dijo que si continuaban teniendo miedo, nunca encontrarían nada.
Todos los años de duro trabajo se desperdiciarían. Marty citó el ejemplo de un eco metálico alcanzando el 98%, no una señal pequeña. Indicaba claramente que algo extremadamente inusual estaba debajo. Argumentó que la geometría limpia y los símbolos de bóveda de 2 niveles indicaban por sí mismos que este lugar era parte de un gran secreto. El equipo escuchó atentamente. Rick, finalmente habiendo escuchado a ambas partes, habló con voz conciliadora. Procederemos pero lentamente. Su voz era tranquila, pero una curiosidad ardiente era evidente en su interior. Rick dijo que llegarían a la cavidad más profunda, pero con lecturas paso a paso, y una configuración de seguridad completa lista. Los miembros del equipo respiraron colectivamente, ya que esta decisión parecía la más equilibrada. El suspense se había profundizado aún más. Cuando comenzó la operación de excavación, la atmósfera matutina se volvió repentinamente tensa. Las máquinas trabajaban constantemente cuando de repente un sonido sordo como un crujido provino de debajo del suelo. Los trabajadores estaban confundidos al principio, pero al segundo siguiente, el suelo comenzó a deslizarse rápidamente hacia un lado. Esto no era un movimiento normal del suelo. Era como si una capa se hubiera roto y hundido. Scott pulsó inmediatamente la alarma de emergencia y fuertes sirenas resonaron por toda el área de excavación. Los trabajadores retrocedieron presas del pánico, algunos abandonando el equipo y corriendo directamente a la zona segura. Una gran porción de suelo colapsó repentinamente, revelando una cavidad abierta. La reacción del equipo fue puro caos, porque un colapso tan repentino siempre se considera una señal de advertencia en Oak Island. Cuando el polvo se asentó, Rick respiró hondo y evaluó la situación. Se había formado una grieta radial en el centro del suelo, indicando claramente que las capas inferiores eran inestables. Tenemos que detener todo. Esto no es seguro, insistió Scott. Pero Marty estaba hipnotizado por la forma recién expuesta de la cavidad. Vio claramente que el colapso había revelado una nueva pared, una que no era visible en las lecturas anteriores. El operador de cámara bajó rápidamente la cámara de brazo para capturar la pared recién expuesta. Cuando la luz cayó sobre la pared, el brillante reflejo hizo que el equipo contuviera la respiración durante 2 segundos. Esta no era una superficie aleatoria de tierra o roca. Era una pared de corte limpio casi lisa. Parecía como si alguien hubiera dado forma deliberadamente a esta área para ocultar la cavidad. El equipo se inclinó para mirar hacia abajo y notó el verdadero detalle de la pared por primera vez. Había líneas rectas cortadas en la pared exactamente paralelas, espaciadas uniformemente y talladas con una precisión antinatural. Emma se acercó y dijo: «Estas son marcas de herramientas. Antiguas». Había tanto conmoción como emoción en su voz. Los miembros del equipo tocaron la pared asombrados, sintiendo su textura. Scott inspeccionó cuidadosamente las marcas e inmediatamente reconoció que no podían ser de herramientas modernas. Los taladros modernos o las máquinas de corte no dejan líneas tan limpias en superficies tan irregulares. Estas marcas se asemejaban a herramientas como cinceles medievales o pesadas barras de hierro. Rick dijo suavemente: «Templarios». Y por un segundo, todo el sitio quedó en silencio. Emma usó su lente mejorada por IA e hizo zoom en los tallados de la pared. Mostraba que algunas marcas eran más profundas y otras más superficiales. Esto sucede con el corte manual. Esto significaba que no eran accidentales. Arañazos. Alguien había dado forma a esta pared con sus propias manos, tal vez hace siglos. Las expresiones de los miembros del equipo se tensaron como si estuvieran tocando la historia cara a cara. Una inspección más cercana del lado inferior de la pared también reveló algunos patrones triangulares. Estos patrones se usaban como puntos de apoyo en la construcción medieval europea. Se habían encontrado patrones tan tenues en Oak Island antes, pero nunca tan claramente definidos. Marty dijo inmediatamente: «Esto no es aleatorio.
Alguien construyó esto capa por capa. Rick puso su mano en la pared, sintió la humedad, y se dio cuenta de que la pared estaba muy cerca de un hueco. Esto significaba claramente que la pared era el escudo exterior de una cámara oculta. Esto no era natural. Fue diseñado por alguien con un propósito que sigue siendo un misterio incluso hoy. El equipo ya estaba conmocionado porque el colapso había revelado algo que tal vez no se habría encontrado incluso en años de excavación. Scott advirtió de nuevo que el colapso indicaba que el área más profunda era inestable y que avanzar más podría ser peligroso. Pero Marty y Emma se mostraron inflexibles en que si esta pared revelaba marcas de siglos de antigüedad, entonces no se debía perder la oportunidad de llegar a la cámara más profunda. Rick permaneció tranquilo, después de escucharlos, pero solo una cosa seguía rondando por su mente. Esas marcas aquí. ¿Hay un secreto aún más grande escondido debajo de ellas? Tan pronto como Emma introdujo imágenes de alta resolución de las marcas de herramientas antiguas en el sistema de IA, comenzó inmediatamente un análisis de patrón de edad en la pantalla. El equipo de Oak Island siempre deriva estimaciones de edad a partir de patrones de suelo, humedad y composición de metales, y esta vez los datos contaban una historia diferente. La IA comparó la composición de la pared con la arquitectura europea medieval y el índice de similitud era peligrosamente alto. Emma dijo lentamente: «Chicos, estos patrones parecen ser de entre 1200 y 1400. El equipo al principio no lo creía, ya que encontrar una construcción europea tan antigua en Oak Island se considera casi imposible. Pero los marcadores mostrados en la pantalla de la IA eran cristalinos. La profundidad de corte, los ángulos de las herramientas y los patrones de retención de humedad coincidían todos con cinceles medievales. Rick respiró hondo y simplemente dijo: «Si esto es cierto, este podría ser nuestro mayor descubrimiento». Su rostro estaba lleno de emoción y miedo. Emma explicó que las estructuras medievales tenían un método específico de dar forma a la piedra, cortes primarios profundos y trazos de acabado superficiales. Esta pared en Oak Island llevaba ambas firmas, lo que significa que un equipo cualificado la había construido. No podría haber sido un minero aleatorio o un corte accidental. Alguien diseñó esto. «Y hace tanto tiempo», dijo Marty. Su voz era rígida como si él mismo estuviera en shock. La IA refinó aún más el patrón de edad y mostró una segunda tabla de comparación. El diseño simétrico de la pared coincidía con algunos diseños de bóvedas subterráneas en la Europa medieval. Las cámaras rectangulares eran particularmente comunes en las estructuras de la era templaria. Emma dijo lentamente: «Las proporciones de la estructura coinciden exactamente con las especificaciones de las bóvedas templarias». El equipo literalmente se congeló por un momento. La teoría templaria siempre ha prevalecido en Oak Island, pero la mayoría de la gente la consideraba un mito. Pero hoy, por primera vez, el mapeo de IA mostraba evidencia clara: cámaras rectangulares, paredes lisas, cavidad sellada y nivel inferior oculto, todas características centrales del diseño templario. Marty dijo casi en un susurro: «Esto no puede ser una coincidencia». La incredulidad era evidente en los ojos del equipo. Emma explicó que las bóvedas medievales a menudo tenían varios niveles para proteger objetos valiosos. La cámara inferior siempre era más importante. El diseño de doble cámara de Oak Island seguía el mismo principio. Tenía sentido. Quienquiera que lo construyera no solo lo hizo para esconder, sino para defender. Rick dijo suavemente: «Estaban escondiendo algo. Algo que no querían que nadie encontrara». La IA también detectó un patrón de trampa de agua. Las líneas de humedad detrás de la pared corrían en una forma controlada con precisión. Esto no era una filtración natural. Parecía como si el agua hubiera sido redirigida intencionalmente. Las trampas de agua se usaban a menudo en la arquitectura templaria
para evitar que cualquier intruso llegara a la cámara. Esta información hizo que varios miembros del equipo se sintieran extremadamente inquietos. En cuestión de minutos, todo el equipo de excavación estaba ante una revelación histórica. Una bóveda medieval europea en Oak Island. El solo pensamiento era tan abrumador que todos guardaron silencio. Emma dijo que si la lectura de edad era correcta, la estructura es anterior a Colón, la prueba definitiva de la presencia europea en América del Norte. Marty exclamó en shock: «Esto lo cambia todo». Rick miró lentamente la pared y murmuró: «Si esto es de hecho una bóveda templaria, ¿qué habrá dentro?». Esta pregunta daba vueltas en la mente de cada miembro del equipo. Dentro de la bóveda podría haber oro, documentos, reliquias sagradas o algo que habría dado forma a la historia. Las lecturas de la IA y la coincidencia de diseño no solo revivieron la teoría templaria, casi la confirmaron. La atmósfera en el sitio de excavación ya era pesada, pero el verdadero shock llegó cuando Scott señaló hacia el horizonte. 4 camionetas negras aparecieron lentamente en el camino empinado a lo lejos. Estos no eran vehículos ordinarios, todos tenían cristales tintados oscuros y extrañamente ninguno tenía matrículas. Los latidos del corazón de los miembros del equipo se aceleraron, ya que tales vehículos nunca se habían visto antes en Oak Island. Las camionetas se acercaron lentamente al sitio y se detuvieron, pero nadie bajó. Simplemente permanecieron estacionadas como si las personas dentro estuvieran observando la excavación desde la distancia. Marty se dio la vuelta y le dijo a Emma: «Definitivamente, estamos siendo vigilados». Scott agregó inmediatamente que tales camionetas generalmente pertenecen a vigilancia gubernamental o grupos de inteligencia privada. El pánico comenzó a extenderse entre el equipo, preguntándose quién estaba observando sus actividades. Rick mantuvo la calma y le dijo al equipo que se mantuviera concentrado en su trabajo, pero la preocupación era claramente visible en su rostro. Siempre ha habido teorías en Oak Island de que el gobierno sabe algo, pero hoy por primera vez el equipo sintió una sensación real de una fuerza externa tratando de detenerlos. Emma también dijo que la llegada de las camionetas estaba sospechosamente sincronizada justo cuando las lecturas de la cámara más profunda se hacían más fuertes. La tensión aumentaba en el sitio, pero la excavación no podía detenerse. El equipo envió el taladro hacia abajo para confirmar la cavidad más profunda. El taladro se movía a un ritmo constante, cuando de repente un sonido congeló todo el sitio de excavación durante unos segundos. La broca del taladro golpeó algo sólido, y un fuerte clang metálico reverberó por toda el área. El sonido era tan puro y pesado que todos contuvieron la respiración. Scott pidió inmediatamente que se detuviera el taladro, pero los ojos de Marty se abrieron con incredulidad. Repetía sin cesar: «Eso era metal. Eso era metal sólido. Ninguna roca o piedra produjo jamás una resonancia metálica tan limpia». Emma realizó una comprobación rápida de densidad en la pantalla de IA y las lecturas fueron directamente a la zona roja eco de metal de alta densidad del 98%. Esta era la misma lectura encontrada en el patrón de la puerta de la bóveda anterior. Rick se quedó sin palabras durante unos segundos, luego miró lentamente al suelo y dijo: «Esto no puede ser natural. Golpeamos un panel sólido». Los miembros del equipo estaban claramente conmocionados, porque esto no era algún objeto metálico aleatorio. Podría haber sido la puerta exterior de una bóveda sellada de siglos de antigüedad. Las camionetas seguían observando desde la distancia, aumentando el suspense. El taladro se giró ligeramente, y el segundo golpe hizo el mismo sonido agudo, plano y completamente metálico. Los ojos de Emma permanecieron fijos en la pantalla. Confirmó que el panel era perfectamente plano y tenía el grosor de placas de metal de alta densidad. Scott dijo que si era la puerta de una bóveda sellada, abrirla requeriría un cambio masivo de presión. El equipo estaba completamente confundido, emocionado y asustado. Rick finalmente se adelantó e hizo que todo el equipo se parara en círculo. Dijo: «Sobre lo que estamos parados es probablemente el secreto más grande de Oak Island.
Había una extraña emoción en su voz, como si él mismo estuviera tratando de entender este momento. Las camionetas aún no se habían movido, como si quisieran confirmar el hallazgo. Las lecturas de la IA continuaron mostrando alta intensidad. Se estaba detectando una gran masa detrás de la puerta de la bóveda. La cámara más profunda aún estaba inexplorada, y su densidad era incluso mayor que las lecturas anteriores. Emma dijo: lo que sea que haya detrás de esa puerta es enorme. El silencio cayó entre el equipo, ya que esta era la primera vez que se encontraba una firma de bóveda tan clara en Oak Island. Rick miró a la cámara y pronunció la frase de cierre. Si es la puerta de una bóveda, entonces ¿qué habrá dentro? ¿Oro, documentos o algo más grande? Su voz temblaba como si él mismo no pudiera imaginarlo. Los faros de las camionetas todavía estaban enfocados en ellos, haciendo que toda la escena fuera aún más inquietante. Y en este mismo suspense, tu episodio termina. Los datos de la IA siguen disparándose. La cámara más profunda está intacta. La puerta de la bóveda está sellada. Y este es el momento en que lanzas tu frase definitiva. Chicos, si aún no os habéis suscrito, os perderéis el próximo giro. Y la verdadera verdad sobre Oak Island comienza aquí.